La filosofía en México durante el Porfiriato dio un giro muy particular hacia el problema de la identidad del mexicano. Después de la Revolución Mexicana, como consecuencia, quedó reconstruir una cultura y una identidad, después de años que respondían a una imitación de la cultura europea, especialmente la francesa. La reflexión de los pensadores mexicanos coincide con una época marcada por un fuerte nacionalismo, promovido por un partido dominante en el poder, que desarrolló durante décadas un modelo cultural que excluyó numerosas expresiones culturales y sociales en México. Las concepciones de los filósofos sobre lo mexicano marcaron muchas de las ideas actuales sobre lo que somos, cómo entendemos nuestro pasado, cómo nos relacionamos, etc., que nos sirve hoy en día para tener una mejor perspectiva del presente y de nuestro futuro. Estos filósofos utilizaron instrumentos de análisis contemporáneos desde el campo psicológico con ideas retomadas de Freud y Alfred Adler, como conceptos formulados por José Ortega y Gasset y Martin Heidegger. No solo abarcó el pensamiento filosófico, sino también el poético, cultural y sociopolítico. Aunque Samuel Ramos es un filósofo, el instrumento que utiliza para su análisis es la psicología. Lo que busca identificar y explicar Ramos es por qué al mexicano lo caracteriza un sentimiento de fracaso y de pesimismo. Todo análisis de su identidad debe pasar, en primer lugar, por la exploración del alma del mexicano, por una serie de estudios psicológicos sobre su personalidad para tratar de entender por qué era este, en opinión de Ramos, el sentimiento dominante, la actitud que guía al mexicano en general. El interés del filósofo Ramos se centra en explicar el origen histórico de ese sentimiento, que encuentra en la relación de sus mexicanos con los europeos tras la independencia, pues buscaron ser como estos a pesar de que no lo son. El poeta e intelectual mexicano Octavio Paz tomó una posición respecto de la discusión abierta por Ramos sobre las características y naturaleza del mexicano. En el caso de Paz, no es una reflexión filosófica. Declara que lo que hace es crítica social, política y psicológica. Octavio Paz, desde su posición como poeta, buscará enfatizar en su revisión crítica hacia el reconocimiento del carácter del mexicano. Para él, el mexicano no es una esencia, sino una historia. Plantea que el carácter del mexicano está forjado por su historia, por lo tanto, un análisis crítico de su psique tiene que ser al mismo tiempo un análisis crítico de su historia. Parte de la comprensión de que hay una relación dialéctica entre la soledad y la comunión. Para Paz, la historia de México está formada por rupturas y reunificaciones, por un rompimiento que individualiza y al mismo tiempo da lugar a una comunión que constituye la sociedad. La conquista fue una ruptura, pero la introducción al cristianismo es un acto de unión que unificó a los mexicanos. El México profundo es aquel que se manifiesta en las fiestas, en la lengua, las expresiones y en los rituales. Nuestra experiencia de ese otro mexicano está ahí, en la comunión a través de las tradiciones que revelan el fondo del ser del mexicano. La crítica al alma del mexicano, de acuerdo con Octavio Paz, radica en hacer consciente, como parte de nuestra esencia, eso que está en el fondo. Entre 1948 y 1952 estuvo activo en un grupo de jóvenes filósofos, el llamado Grupo Epidión, conformado por Jorge Portilla, Emilio Uranga, Luis Villoro, Ricardo Guerra y Leopoldo Sea. Para ellos, la filosofía debía esclarecer circunstancias históricas, salir a la calle y estudiar los problemas que están ahí ante nuestros ojos. Emilio Uranga se enfocó en el tema de la identidad del mexicano, como un eje de reflexión propia. En su obra titulada Ensayo de una ontología del mexicano, Uranga propone abordar el tema identitario, ya no desde la psicología, para proponer que lo mexicano es un modo de ser específico. El término de insuficiencia es un rasgo de incompletud, es decir, una señal de algo no es suficiente, no está completo y por eso no es en el sentido pleno.
Si no hay suficiente luz, por tanto, no hay luz. Si no hay suficiente humano, no es ser humano. Uranga reflexiona bajo la influencia de Heidegger. La insuficiencia es el rasgo propio del mexicano, de su ser ahí. Hay dos respuestas: la inferioridad, que será una expresión de carácter inauténtico, mientras que el reconocimiento de la insuficiencia como condición originaria resultaría conducir a la autenticidad. Emilio Uranga piensa que esa condición insuficiencia es histórica, producto de la accidentalidad de los avatares históricos y culturales que lo produjeron. Al mexicano lo marcaron tres momentos. El primero, la conquista, en la que emerge el criollo. El segundo, la independencia, donde alcanza su suficiencia. Y la revolución, donde consigue la conciencia de su accidentalidad. Lo que hace León Portilla es equiparar la tradición reflexiva náhuatl con la tradición reflexiva occidental, otorgarle relevancia y valor. Su finalidad no solo consiste en reconocer la presencia de las raíces de dicha reflexión en uno de los pueblos originarios de América, sino trata de mostrar que éste tenía los rasgos, las estructuras y las implicaciones de aquellas que eran tomadas como modelo. En su obra, La filosofía náhuatl presenta la traducción de diversos textos a partir de los cuales interpreta y va mostrando cómo estaba estructurada la reflexión náhuatl sobre el fundamento del mundo. Quetzalcóatl, el que descubre quién fundamenta y sostiene a la tierra, es decir, Ometeotl, que significa señor y señora de la dualidad. Se trata de un dios complejo, dual, que es lo mismo masculino que femenino, y representa por igual el día y la noche. Deidad que no tiene principio y que es el principio único de todo lo que existe. Único pero no unitario. De él proviene la generación de todo lo que existe, mediante el movimiento de creación y destrucción de cosmos. Cada aspecto de la creación y del movimiento de generación y destrucción tiene un nombre diferente y representa una perspectiva de concebir e interpretar a esta divinidad dominante dentro del pensamiento náhuatl. La filosofía náhuatl forma parte de esta creación del identitario mexicano, que tiene también su sustento de dotar de valor a todo aquello que de una u otra manera nos conforma y nos constituye, pues no es solo el reconocimiento del carácter, de la psicología o del ser mexicano lo que constituye la reflexión sobre lo mexicano.